Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Pues van a estar escuchando todo este mes que cumplimos 4 años y lo van a escuchar muchísimo porque además estamos gozosos, agradecidos con Dios y queremos también compartirles lo que han sido estos 4 años para nosotros. Han sido 4 años en donde hemos visto la mano de Dios actuando. Hemos visto 4 años en donde Dios nos ha sostenido. Quiero platicarles un poquito que es en septiembre, 29 de septiembre es la fecha. Vamos a estar todo el mes celebrando. No son los únicos eventos que van a llevarse a cabo, vienen otros también. Ya les estaremos comunicando por el grupo de WhatsApp, por Facebook e incluso por los domingos aquí. Pues bien, como les decía, son 4 años en los cuales hemos visto la mano de Dios y que nos ha sostenido hasta este momento, pero han pasado, después del 29 de septiembre, pues viene una etapa muy fuerte, que fue la pandemia, y nos obligan a cerrar. En marzo estábamos cerrando la iglesia y diríamos, ¿qué va a pasar? Porque yo me lo preguntaba en mi corazón, ¿qué va a suceder si hay una renta de 25,000 pesos que pagar, más gastos de luz, más gastos de agua, de internet? ¿Qué vamos a hacer? Déjenme decirles, hermanos, que hasta el día de hoy Dios ha sido bueno y Dios ha sostenido su obra. Y ese tiempo hubiéramos podido pensar que era un tiempo en el cual, pues, con toda la dificultad que implicaba abrir las puertas a la gente, estuvimos aquí y yo lo he platicado que somos una iglesia bien apapachona, bien abrazona, bien amorosa y nos contagiamos todos. Y la verdad es que Dios guardó nuestras vidas. Hasta el día de hoy estamos todos aquí para platicarlos y hemos visto la gracia de Dios en cada uno, su misericordia actuando, ¿verdad? Hemos caminado en diferentes estaciones y etapas en nuestra vida. Momentos de alegría hemos tenido muchos, momentos de tristeza también los hemos tenido, momentos de celebrar victorias también las hemos tenido, momentos de llorar. Hemos llorado también. Y momentos de orar, creo que esta iglesia se convirtió precisamente en esa etapa tan difícil, en una iglesia que tuvo fe, que tenía fe, que estábamos agarrados y tomados de la mano de Dios y fuimos una iglesia de oración. Pero lo más importante de todo esto es entender y comprender que Dios estuvo con nosotros en cada una de estas etapas. No hemos estado ni estaremos solos, ¿verdad? Hemos estado acompañados de Él en cada instante. Y saben una cosa, hermanos, Él, yo sé que cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y nada de lo que hagan se detendrá el propósito que ustedes tienen. Yo doy gracias a Dios porque no hemos estado como judíos errantes buscando lugares en donde establecernos. Y yo pido a Dios que esta tierra sea para el Señor, que esta tierra sea declarada para el Señor. No sé cómo ni cuándo, pero sé que el Señor nos las va a conceder porque todos los que estamos aquí creemos que tenemos un Dios todopoderoso y que Él cumple sus promesas. Dios está en todas partes, ¿verdad? Tanto está en nuestras casas como está cuando vayamos al súper, en todos lados está. No solo Dios, no es un Dios de conquistas, de montañas, de cerros, de mover cosas espectaculares, sino que también Dios está en los desiertos. Dios está en aquellas etapas de nuestra vida en donde no sabemos qué sucede, no sabemos qué ocurre. Pareciera que cuando iniciamos esta iglesia pasamos un desierto, ¿verdad? Y sí lo pasamos, porque pasamos, ¿cuánto fue? 2 años, 1 año y medio, estuvimos cerrados. Sí, fue un desierto. Y yo les puedo decir que en ese desierto Dios nos hizo crecer. Pero a veces el enemigo trata de distraernos y nos trata de confundir. Nos hace sentir abandonados. A veces en esos desiertos que pasamos, el enemigo quiere decirnos, fíjate, estás solo, no hay nadie a tu lado, nos sentimos abandonados, derrotados, pero no es así. Dios está con nosotros, Dios nos ha acompañado.
Pues acompáñenme por favor a leer esta palabra del día de hoy, que está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 y 3. Y dice así su palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por estos 4 años que Luz y Sal ha tenido, Señor, que tú has estado presente aquí, Señor, en cada uno, Señor, de tus obreros, en cada uno, Señor, de las personas que llevan, Señor, conociendo y transitando este camino hacia ti, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, eres misericordioso, porque tu misericordia nos ha asistido todos los días. Gracias, Señor, porque no nos has dejado sin comer. Gracias porque hemos visto milagros, Señor, en medio de toda esta pandemia que hubo, Señor, en este desierto que tuvimos, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú has guardado a cada una de las personas que están aquí. Bendecidos somos, Señor, y bendito eres tú, Padre. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues la palabra de hoy lleva por título: no hay tierra prometida sin pasar por el desierto. Y veamos qué quiere decir desierto. Desde el punto de vista bíblico, el desierto es una tierra que no ha sido bendecida por Dios. Allí escasea agua. Todos conocemos el desierto, ¿verdad? No hay agua. Pero tampoco podemos visualizar el desierto como algo que no tiene vida, sino como un espacio árido, ¿verdad? Es claro que existen muchos desiertos en todo el mundo, ¿verdad? En los relatos bíblicos que vemos, se han usado como un lugar elegido por Dios para poner a prueba a una persona o a un pueblo. Asimismo, como un medio de purificación y preparación a la entrada del reino de Dios, la tierra prometida. Y en este sentido, el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida fue una prueba de 40 años, pero era una prueba que iba a durar 40 días, no 40 años. El problema estuvo que la desobediencia del pueblo de Israel pues fue lo que hizo mantenerse en ese largo tiempo. Al mirar la historia del pueblo de Israel vemos que en el pasado Dios llevó a su pueblo bajo el mandato de Josué a la tierra prometida. Y hoy nosotros estamos bajo el mandato de Jesús. Somos llevados a una tierra de promesas. Y si hacemos un recorrido del pueblo de Dios, luego de salir del yugo de esclavitud de Egipto y Faraón, obtenemos una preciosa enseñanza espiritual hacia nosotros. Egipto representa el mundo lleno de pecado y de esclavitud. La liberación del yugo de esclavitud representa a Cristo dándonos libertad. El desierto es el lapso de tiempo donde el Espíritu nos moldea. La tierra prometida es el lugar donde Cristo nos bendice con toda bendición. Y si usted lee detenidamente, notará que entre el proceso de liberación y la llegada a la tierra prometida está esa travesía por el desierto. Y no se puede llegar a esa tierra de bendición si primero no hemos aprendido las lecciones en esa tierra. Esto vemos en la historia del pueblo de Israel.
Y como ya les había dicho, un viaje que solamente iba a ser de 40 días, duró 40 años. Así como esto sucedió, a veces solemos tener esto también nosotros, al ser desobedientes y al no escuchar la palabra del Señor. El pueblo de Israel atravesó 7 desiertos antes de entrar a esa tierra prometida. Y sabemos que el número 7 es un número perfecto en la Biblia. Esto nos enseña que parte del trato de Dios es que atravesamos por el desierto para la consumación preciosa de la voluntad en nuestras vidas. Esos desiertos, se los voy a mencionar porque no sé si yo pienso que ya los han leído en la Biblia, pero está en nuestra Biblia. Son el desierto de Sur, el desierto de Sin, el desierto de Sinaí, el desierto de Parán, el desierto de Sin, el desierto de Ijabarim y el desierto de Anón. 7 desiertos. Y aquí aprendemos también que dentro del desierto existen diversos lugares. Para nosotros hoy, la lección de que durante el desierto debemos atravesar diferentes etapas de prueba. Parecieran que cuando atravesamos tiempos de prueba se nos vinieran todas estas encima, ¿verdad? Dios ha preparado esto para formarnos y para capacitarnos, para disfrutar sus bendiciones posteriormente. Si caminamos nosotros con fidelidad, nosotros avanzaremos al siguiente paso, que es entrar en la tierra de bendición. Para muchos, el desierto fue un final, pero ¿qué creen? Para muchos otros fue el comienzo. Como dice la palabra en Deuteronomio 8:2 que ya leímos, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Miren, note que dice, todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estuvo pensando usted que lo había llevado el diablo? No, no lo llevó el diablo. ¿Ha invertido tiempo usted aprendiendo y reprendiendo al diablo? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué sucede aquello? No, la situación no cambió nada, ¿verdad? Porque no era el enemigo. Pensar que ustedes deben de tener en cuenta que estaban en manos del gran alfarero, trabajando sobre su vida para prepararla para llegar a la tierra de bendición, la tierra que Él les había prometido. Y ustedes, ¿saben qué? No se habían dado cuenta. Ustedes se la habían pasado reprendiendo al enemigo, ¿verdad? Aun cuando llevamos tiempo, algunos, de estar caminando tomados de la mano del Señor, es probable que sigamos experimentando periodos difíciles en nuestro transitar cristiano, que identificamos como desiertos. Los desiertos no son accidentes o circunstancias ajenas a Dios. Al contrario, Dios nos permite que pasemos por ellas con el fin de afligirnos y probar nuestro corazón. Desierto son todas aquellas etapas de nuestra vida en las que, fruto de alguna situación imprevista, somos golpeados por situaciones incómodas en las que nuestra fe es probada. Y tal vez incluso en esas pruebas dejemos de orar. Quizá en algunas de esas circunstancias dejemos de leer nuestra palabra porque estamos agobiados, no estamos desanimados, dejamos de congregarnos incluso. ¿Y saben qué? Lo más grave, perdemos la pasión por Dios. Y esto verdaderamente sí es grave. Yo les pregunto y no me contesten, ¿se han sentido alguna vez así? Yo creo que yo, en lo particular, sí me he sentido así. En algunas veces me he sentido agobiada, atribulada, pero todo esto tiene que ver con una lejanía que tenemos de Dios. Dejamos nuestros hábitos espirituales, que es leer la Biblia, orar, ayunar, y esto nos lleva precisamente a ese desierto, ¿verdad? Fíjense que la Biblia cuenta la siguiente historia
con la que nos deja entrever la realidad en esos momentos difíciles de esa actitud que podemos tomar cuando pasamos ese desierto. El profeta Elías acababa de recibir un extraordinario respaldo de Dios, quien se manifestó con gran poder al hacer descender el fuego de Dios del cielo. Y aquella hazaña realizada por el profeta fue un éxito, y lo vemos en la palabra. Sin embargo, transcurrido ese tiempo, que fue corto, y cuando todavía la alegría estaba, y que debería de haberla dejado en su corazón, se dejó embargar por una preocupación. Fue notificado por ciertas personas la amenaza contra su vida por parte de la reina Jezabel. La Biblia registra de este modo la reacción del profeta ante tal situación. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Bersea de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra, con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida. Miren, muchas personas han enfrentado una situación parecida a la del profeta. Hace muchos siglos, preso de un estado de desasosiego, un hombre oró a Dios con las siguientes palabras: vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones. Muchos de nosotros, hombres y mujeres, quienes al igual que ustedes han deseado fervientemente vivir para Dios, experimentaron momentos sumamente difíciles. La pregunta es, ¿por qué atravesamos estos tiempos tan difíciles en nuestro andar con el Señor? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué en nuestra vida cristiana atravesamos todos estos tiempos difíciles? Sin ninguna duda, los cristianos enfrentamos desiertos y es probable que usted mismo en este momento esté atravesando un desierto. Las experiencias en el desierto, cuando vivimos en ese lugar, estamos atravesando un lugar que desconocemos y sentimos que todo se nos viene encima. Sentimos que aquel lugar que pretendíamos llegar, nuestro Canaán, que es la tierra prometida, teníamos que atravesarla, pero teníamos que presentar esos procesos. Pero hay que recorrerlo. Aún con todas esas vicisitudes que se presentan, tenemos que recorrerlos. Miren, hermanos, no hay atajos. No hay un lugar que le podamos dar la vuelta y librar esos desiertos. Ahora nos vamos a venir por acá, en nuestro safari, y nos vamos a atravesar. No, no es así. Tenemos que atravesarlos. ¿Por qué? Porque esas pruebas nos van a hacer crecer en nuestra fe. Porque esas pruebas que se van a presentar van a fortalecer nuestra relación con Dios. El desierto prueba nuestra entrega, nuestra obediencia y revela la profundidad de nuestra vida cristiana. Y al hablar del desierto me estoy refiriendo a aquellos tiempos a los que el trato de Dios se está tornando un poquito más rudo y en los que nos cuesta entender por qué nos pasa lo que nos está pasando. ¿Qué sucede cuando cruzamos el desierto? Punto número 1. Aparentemente todo se nos torna cuesta arriba. Israel estaba saliendo contrario a lo que ellos habían imaginado. Ellos tenían como promesa una tierra prometida desde Abraham. Y sin embargo, soñaban con llegar a esta tierra, ¿verdad? Lo más pronto que fuera, pero no la veían. Caminaban y la tierra simplemente no la veían. La tierra prometida no aparecía por ningún lado. La travesía se prolongaba cada día más y los ánimos se caldeaban porque ya estaban enojados unos con otros, no nada más estaban desanimados, desalentados y no veían, sino que además ya se peleaban entre ellos mismos. El descontento del pueblo era manifiesto. Cuando se cruza el desierto, las cosas no salen como se han planeado. Todo se torna color de hormiga, como decimos, ¿verdad?
como decimos popularmente, y en lugar de avanzar, se retrocede. El negocio que estaba a punto de cerrarse, pues no vemos ni para cuándo, no hay firmas, no hay nada, se cancela. El dinero que estaba a punto de llegar con tanta urgencia que lo necesitábamos, no llega, no aparece por ningún lado. Tocamos puertas, pedimos prestado, le decimos a algún amigo, y ese amigo también se encuentra en dificultades y no nos los facilita. A veces tenemos problemas de enfermedad, ¿verdad? Y no vemos que salimos de ella, sino por el contrario, entramos en una, en otra, y no vemos qué está pasando con nosotros. No aparece por ningún lado esa puerta que tanto necesitamos para salir de esas pruebas. Sin embargo, en lo espiritual sentimos que nuestra alma está vacía, que nada lo llena, que nada llena ese ser que tanto tenemos, ¿verdad? Nos hemos alejado, nos hemos perdido de Dios, porque vemos que todas esas circunstancias que estamos viviendo, en nada se nos está facilitando. En lo emocional nos sentimos confusos, nos sentimos tristes, nos sentimos perdidos, con una fuerte impresión de que no estamos haciendo lo correcto, que lo que vivimos no es lo que realmente Dios quería para nosotros. ¿Qué significa todo esto que está pasando? Bueno, sencillamente que estamos cruzando por ese desierto. Punto número 2. El desierto casi siempre nos oculta del mundo exterior. A diferencia de las otras naciones que podían andar a sus anchas, el pueblo de Israel divagaba en el desierto, que cada vez parecía mucho más lejano y más lejano que nunca, en un desierto que pues ni siquiera lo conocían. Y en su transitar por ese desierto sabemos que hay calor, ¿verdad? Que hay hambre. Y encontraron pueblos y gente a su paso, pero estos casi siempre tornaron en enemigos suyos. El desierto los aisló también de otros pueblos. Con nosotros pasa igual. Cuando estamos cruzando ese desierto, precisamente es como si el mundo nos diera la espalda. El celular ya no suena, y si no suena, y si llega a sonar es el cobrador, ¿verdad? Nuestras viejas amistades nos han olvidado. Nadie parece tener interés en nosotros, excepto Dios que nos está tratando. Parece que ya nadie va a acercarse a nosotros en esos momentos. El desierto nos aísla y nos vuelve invisibles para poder nosotros relacionarnos con los demás. En el desierto, ¿saben qué, hermanos? Se aprende a vivir con fe. El desierto se relaciona con tiempos de escasez y de estrechez. Durante casi todo el tiempo que Israel estuvo en el desierto, una sola variedad de alimentos había. ¿Cuál era? El maná. El maná, fíjense que en el maná era la provisión que Dios les daba. Maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la comida, jugo de maná, tortillas de maná, bocadillos de maná. Y como si fuera poco, hasta cuando soñaban, todos sus sueños eran relacionados con el maná, ¿verdad? Entonces el maná, pero era una provisión, era un alimento espectacular que el Señor les había provisto. En el desierto podemos caer en el desánimo. Fíjense bien, en el desánimo, en la crítica, en la rebeldía y en la murmuración. Cuando nos sentimos en este desierto, estamos tan enojados que no sabemos lo que está ocurriendo y caemos en estas situaciones. Israel pasó lo mismo. Israel no entendía el propósito de Dios. Israel tenía que pasar por ese desierto y fue presa fácil del desánimo, de la murmuración. Y sobresalen hechos como, lo podemos ver con Moisés en la rebelión de Coré, la de María y la de Aarón, ¿verdad? Que murmuraron. A diario el pueblo se quejaba del liderazgo de Moisés y hasta de la certeza que Dios pudiera llevarlos hacia donde lo había prometido, ¿verdad? Estas actitudes no están tan distantes de lo que sucede el día de hoy, ¿verdad? A las reacciones que tenemos cuando en nuestra vida cristiana el único panorama que vemos en el desierto en toda su extensión y toda su anchura
es más fácil para nosotros el murmurar contra todo, que por el contrario, alentarnos a seguir adelante los unos a los otros. A veces en ese camino que tenemos es mucho más fácil criticar que ayudarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? A empujarnos. Pues bien, el propósito de Dios al permitir el desierto. Nada cuanto Dios nos permite vivir es ajeno a su propósito. Y lo vemos en Romanos 8:28, que habla que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Cuando nuestra relación con Dios solo está basada en el compromiso y en el formalismo, pero no en una buena dosis de fe y amor, nos puede suceder como la iglesia de Éfeso, que había dejado al lado su primer amor y solo buscaban, pues, quedar bien con la gente, ¿verdad? Aquellos que solo buscan al Señor por lo que les pueda dar y no por lo que es, difícilmente podrán resistir cuando la dura prueba se nos acerque en el desierto. Les recuerdo que el desierto es para todos, hermanos. El desierto lo vamos a cruzar todos y cada uno. No estamos libres, ninguno. Nadie se queda sin cruzarlo. Y vuelvo a repetirles, no hay atajos. Absolutamente ninguno que vayan tras de su Canaán, es decir, de su tierra prometida, se quedarán sin la travesía de ese desierto. En el desierto se mide la intensidad de nuestro amor por el Señor, como la firmeza de nuestro carácter. El desierto nos prepara para una mayor unción sobre nuestras vidas. ¿Se acuerdan ustedes de las 5 vírgenes que se les acabó el aceite? ¿Verdad? La prudente que dijo a ellas, id y compra el aceite, ¿verdad? Ellas dijeron, denos, era más fácil pedir ese aceite. Abandonar la comodidad del lugar en donde se hallaban esperando el esposo para ir a conseguir el aceite no debió de ser grato para ellas. Eso implicaba una jornada hasta el lugar más próximo en donde pudieran hallar esa porción de aceite. ¿Y saben qué? ¿El aceite de qué es símbolo? Del Espíritu Santo. La palabra comprar significa pagar un precio por la obtención de algo. Y muchas veces obtener un toque nuevo de unción implica pagar ese precio. El precio a pagar no es otra cosa que tomar una serie de ajustes y medidas en nuestro cotidiano vivir para que su presencia fluya. Es allí cuando nos presenta el exhausto y ardiente desierto, pues ahí brota ese aceite, el duro pedernal en donde se encuentran en esos desiertos. Así que si queremos, hermanos, el aceite fresco del poder, la unción y la presencia de Dios, es romper el duro pedernal de la indiferencia, de lo cómodo y de lo placentero, de lo que no es tan exigente, de la livianidad y la frialdad, para sacar y extraer el aceite de Dios que les dará viscosidad y resplandecer a nuestra vida cristiana y ministerial, por supuesto. Una vez que el aceite está en nuestras manos, ¿qué sucede? Ardemos como lámparas, hermanos. Ardemos como lámparas, se ilumina nuestro rostro. ¿Y qué sucede? Iluminamos el camino de las demás, ¿verdad? Y yo les pregunto a ustedes, a cada uno, ¿quieren ustedes ese aceite? ¿Están dispuestos a buscarlo hasta obtenerlo? El desierto nos hace más fuertes y nos prepara para las grandes batallas. En Egipto, Israel no tenía futuro. Recuerden que Egipto eran esclavos, no había libertad. La esclavitud era su norma de vida. En Egipto no fueron adiestrados para ser guerreros, eran esclavos y estaban sometidos a la voluntad de otros. Ellos aprendieron a ser valientes y luchadores en ese cruce precisamente por el desierto. El hecho de que tuvieron que enfrentar las hostilidades de los pueblos por donde pasaron, los convirtió en ese ejército poderoso que cuando Josué llegó a ese Canaán, eran ya sumamente adiestrados, ¿verdad?
En el desierto dejaron de ser frágiles y débiles y se tornaron en valientes y decididos conquistadores. El cruce del desierto nos hará ser fuertes en el Señor y para que no seamos vencidos fácilmente por las dificultades. El Señor Jesucristo declaró: el reino de los cielos sufre por violencia y los violentos la arrebatan. Adquiramos firmeza en el Señor y el poder de su fuerza. El desierto, hermanos míos, es el campo de adiestramiento. No le tengamos miedo, vamos a pasar por ahí. Pero si estamos fuertes, estamos convencidos de que vamos tomados de la mano de Dios, no nos hará caernos, nos hará valientes, nos hará esforzados, ¿verdad? No podemos renegar tampoco de esos desiertos por los que hayamos aprendido a ser fuertes. En el desierto cambiamos de mentalidad y somos transformados en esos guerreros que luchan hasta esas sumas victorias. El desierto que podamos estar cruzando hoy, recuerden, es el lugar en el que estamos llegando a esa promoción que Dios quiere, a la que Dios quiere llevarnos. Si ustedes están pasando por ese desierto ahorita, no hay más que aferrarse a Dios, creerle al Señor, seguir con sus disciplinas espirituales. No dejen de orar, no dejen de ayunar y no dejen de leer su Biblia. La única forma de la cual van a poder salir de ese desierto es manteniendo su mano unida con nuestro Creador. Esos desiertos son temporales, hermanos. Esos desiertos son solamente para llegar a esa tierra prometida. Y Luz y Sal, estoy convencida de que va a llegar a su tierra prometida.